Dios les bendiga, amada familia SA, Grupo Cristiano Apostólico. Dios les guarde grandemente. Quien les habla, el pastor Rafael Enrique Ricardi. Tengo el placer el día de hoy de compartir con ustedes la palabra de Dios, la siempre viva palabra de Dios. No sin antes, vamos a ponernos delante de Él en esta hora. Vamos a hacer una breve oración. Padre Celestial, te bendecimos y te glorificamos. Quiero entregar a ti, Señor Padre amado, este tema, este día de hoy, Señor. Nos ponemos ante tu presencia, Dios. Te pido, mi Señor, que pases hisopo, Señor, por nuestros oídos, abre nuestros sentidos espirituales, mi Dios, y que tu palabra, la incorruptible, la siempre viva, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias por lo que tú quieras hablarnos en este día. Nos ponemos ante ti. Te pido, Padre, tu gracia y tu bendición estén en este momento sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, y continuamos en esa lucha que tenemos entre la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida. Esa lucha que tenemos contra el mundo, la carne y el enemigo. Queremos llevar este tema, la victoria del Espíritu sobre nuestra carne. Vamos a leer en el libro de la carta a los Romanos, capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 14. Leamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues entonces tenemos que el caminar en santidad es caminar como Cristo. Y en este caminar vamos a tener enfrentamientos con el enemigo. Y uno de ellos es contra nuestra propia carne. Leamos en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros no queremos ser enemigos de Dios. Creo que nadie quiere ser enemigos de Dios. Encontrarnos luchando contra el Dios vivo. Podría ser
algo, bueno, sin ninguna comparación. ¿Cómo podemos comparar, cómo luchar contra Dios, que hizo los cielos y la tierra? Pero sin embargo, Él nos dice que nos encontramos luchando contra Él cuando nos oponemos a sus designios y a sus mandamientos, cuando le hacemos oposición a su palabra, cuando dudamos en nuestros corazones. Entonces, el Señor quiere eh, limpiarnos de toda esa maldad. Él quiere guiar nuestras vidas a una vida recta, a una vida de bendición. Nadie quiere vivir fuera de una vida de bendición. Quiere que siempre que Dios le bendiga, aún hasta los ateos, quieren que llevar una vida de éxito completamente en la vida. Pero el placer que sentimos a veces por las cosas del mundo, aquellas cosas que nos atraen, nos separa del amor de Dios. El orgullo, ese orgullo egoísta que nos lleva a veces a pensar que tenemos todo, que nos hemos ganado todo sobre la vida y que merecemos la gracia de Dios, porque nuestro orgullo nos hace que pensemos que somos diferentes a los demás, que tenemos la gracia de Dios caminando, que andamos rodeados de ángeles, y resulta que en nuestro corazón se va endureciendo y se va llenando de orgullo y vanidad. Cuando escalamos posiciones, bien sea en el trabajo, en la iglesia, con los amigos, por los títulos adquiridos, nuestro corazón se va engrosando, y muchas veces ese orgullo no nos deja que estemos en una debida relación con el Señor, porque está ocupando el orgullo un puesto en nuestro corazón. Entonces podemos ver que en muchas situaciones en nuestras vidas tenemos esa lucha contra nuestra carne, y Dios quiere guiar nuestras vidas, que llevamos a una vida a pastos verdes, a aguas de reposo, pero nosotros mismos, con nuestra forma de pensar, vamos haciendo oposición a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, no podemos tener una doble vida. Podemos ser librados de la muerte, podemos tener en nuestro diario caminar, podemos tener apetitos egocéntricos, podemos amar las cosas de este mundo, cuando nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Él nos dice en su palabra, en Deuteronomio capítulo 8, nos dice que no olvidemos ese transitar por el desierto, esos 40 años por el desierto. Y ¿de dónde nos sacó el Señor? Nos sacó de Egipto. Pero ¿de dónde te sacó a ti y a mí? ¿De dónde Él quiere sacarte? Él quiere librarte de que lleves una vida de pecado. Él quiere librarte, Él quiere ayudarte. Si ya saliste, si estás asistiendo a la iglesia, si en estos momentos tienes esa lucha con el enemigo que quiere desviarte, que quiere atraparte nuevamente, debes orar, debes permanecer en oración. Piense que en esa lucha constante, el Señor, cuando estaba en Getsemaní, le dice a su Padre Celestial: si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez que él terminó de orar con gran agonía, encuentra a sus discípulos que le habían acompañado, los encuentra dormidos y les dice: no pudieron velar conmigo una hora, no pudieron estar despiertos. A la verdad, orar constantemente para que no caigas en tentación. La tentación está allí presente en todo momento. La tentación es algo
que muchas veces no discernimos porque tenemos en nuestro caminar, hemos dejado la oración a un lado y no permanecemos en él y no discernimos lo que está ocurriendo. Y podemos ver las cosas muy, muy sutiles. Acuérdense que el enemigo se disfraza de ángel de luz para engañar a muchos. Y debemos estar cuidadosos, pendientes. Por eso necesitamos llevar una vida de oración, una vida apegada al Señor constantemente. Aquello que el enemigo quiere cruzar en nuestro camino, podamos discernirlo. Esto no es de Dios. Esto es algo que viene como un tropezadero para que yo no siga avanzando. Entonces, el Señor nos dice, someteos pues a Dios. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, en ese sometimiento a Dios y en esa lucha con nuestra carne, podemos encontrar muchas cosas. Aquellos que todavía sienten envidia, aquellos que bien sea un pastor, bien sea un diácono, muchos dicen, bueno, soy cristiano, yo creo en la palabra de Dios, otros pueden decir son bautistas, son católicos. Dios nos habla cada día. Dios quiere guiar nuestras vidas, quiere transformar nuestro interior. Entonces, vemos que aquellas situaciones se presentan una y otra vez. Acuérdense que cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, Satanás continuamente le tentaba. No solamente en la tentación, después cuando él estaba en el desierto, él les tentaba a través de los escribas, de los fariseos, se le presentaba de diferentes maneras, los inducía a ellos a que tentaran a Jesús. Entonces dice en la palabra que Satanás se alejó de él por un tiempo. Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo cree usted que Satanás se va a alejar de nosotros? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por poco tiempo? ¿Por mucho tiempo? Debemos vivir aferrados a la palabra de Dios, aferrados en su presencia. Y la única forma de estar en su presencia es cuando tenemos continua oración, cuando siempre estamos ligados a Él. Acuérdense que la palabra nos dice en Juan 15, dice que separados de Él nada podemos hacer. Queremos hacer muchas cosas para Dios, queremos agradarle en todos nuestros motivos, pero muchas veces es nuestro ego el que quiere servir, es nuestro ego el que quiere salir victorioso. Heme aquí, veme lo que yo estoy haciendo, ve lo que yo hago. Entonces, la gloria siempre tiene que ser para el Señor. Si nosotros vamos a suponer, nosotros somos un barco. Somos un barco, nuestro Dios es el capitán. Pero resulta que en ese mismo barco tenemos otro capitán. Y uno quiere ir por un sitio y otro quiere ir por el otro. ¿Cómo cree usted que ese barco va a andar con dos capitanes a la vez? Pero entonces, bueno, sacamos un capitán, sacamos al capitán malo y andamos. Dice, bueno, Dios es mi capitán, pero no soltamos las amarras. Aquel barco no se va a mover, tenemos que cortar las ataduras. Hay cristianos que hoy por hoy se encuentran frustrados, se encuentran debilitados en la fe, al ver a que aquellos que están a su alrededor, impíos, gozan de una vida plena, al máximo, se divierten, salen, prosperan, y el cristiano se frustra al ver aquello. Cuando dice, mi Dios es el dueño de la plata y el oro, pero aquello no llega a sus vidas. Aquello, el enemigo lo usa como un tropezadero para con sus vidas. Y se lo viene como dardos de fuego a su mente, trayendo
esas semillas que siembra en su mente. Cuando las bajas al corazón es porque te has apropiado de ella. Debemos discernir las cosas. Y eso nos lo dice claramente en el Salmo 73. Salmo escrito por Asaf. Era un sacerdote que era el principal en el templo para llevar la adoración al Padre junto al rey David. Pero leamos qué dice el Salmo. Versículo del 1 al 3 voy a leer. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Y en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Casi se resbalaron sus pasos. No era una persona común, era una persona que servía en el templo. Era la persona que encontramos que él escribe como 12 o 13 salmos que están escritos por él. No era cualquier persona. Pero ¿qué pasó en su corazón? Él sintió envidia de los arrogantes, de aquellas personas que se jactaban que eran prósperos. Entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos a merced del enemigo y vamos sembrando estas cosas en nuestros corazones. Pero cuando somos cristianos y esto viene a nuestro ser, es porque hay algo todavía en nuestro corazón que no hemos entregado al Señor. El enemigo es astuto en tentación. Desde un principio, él se llevó cuando cayó en el cielo, cuando Luzbel se sublevó contra Dios, se llevó hasta la tercera parte de los ángeles. Él es astuto en provocar tentación, el maestro de las tentaciones y la mentira. Entonces, queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Queremos tener esa lucha interior ganada. Como el Señor dice, Él venció a toda potestad, las venció en la cruz. Él es el que triunfó sobre ellos en la cruz. Pero, ¿por qué si somos más que vencedores? Y lo decimos, somos más que vencedores. ¿Por qué todavía vamos atravesando una vida de problemas? Porque en nuestro corazón hay ataduras todavía, las que debemos romper. Luchamos contra nuestro temperamento, luchamos con nuestro ser interior. Y esa lucha es constante en nuestras vidas. Esa lucha es la carne con el Espíritu. Pero creemos que el Espíritu de Dios guíe en nuestras vidas. Entonces debemos humillarnos delante de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo vencer nuestra propia carne? Es algo que siempre vamos a tener esa lucha, pero debemos humillarnos delante de Dios, ir al lugar secreto y buscarlo. Dice que usted cuando ore, entre en su cuarto, cierre la puerta y su Padre que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Entonces, aferrémonos ahí. El Señor nos va a recompensar en público, pero debemos ceder nuestro corazón. El Señor nos da las herramientas para que nosotros triunfemos y sigamos adelante. Leamos nuevamente en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
En este transitar en nuestras vidas, Dios nos da las herramientas para que nosotros seamos triunfadores, para que nosotros seamos verdaderamente ganadores. Pero ¿ganadores de qué? Ganadores de almas. Dios nos llama y nos da una comisión. Él nos dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros debemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de que debemos mostrarle al mundo de que somos guiados por el Espíritu de Dios, no a nosotros mismos, no decirlo con arrogancia, yo soy guiado por el Espíritu de Dios, sino que aquellas personas que van alrededor nuestro puedan darse cuenta de que el Espíritu Santo está en nosotros. Compartimos el hombre espiritual tiene muchas tentaciones, el enemigo siempre va a tratar de sacarlo del camino, siempre, situaciones en la casa, situaciones en el trabajo, situaciones, pero cuando nosotros estamos bajo la gracia, el Señor nos da autoridad en lo alto. El Señor ha puesto sobre nosotros su sello, el sello del Espíritu Santo. Y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es el templo. Nosotros moramos en esta tierra y caminamos por ella, pero el que mora en nosotros va delante de nosotros. Él nos guarda. Él pone un vallado a nuestro alrededor. Entonces, cuando el hombre de Dios camina por la fe, el Señor le agrada que tú obres en todas las cosas por fe, que por fe lleves el mensaje, que por fe camines, que por fe te levantes, que por fe te postres delante de Él. Dice en la Escritura que si nos humillamos delante de Él, que si buscamos su rostro, que si Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, sanará nuestro corazón. Él está dispuesto a obrar en nuestras vidas, pero nosotros tenemos como ceder ese lugar tan importante que Él quiere de nosotros, nuestro corazón, completamente, nuestro cuerpo, alma y espíritu, dedicados al Señor. No podemos tener un paso atrás. Acuérdense cuando estuvimos leyendo en Deuteronomio, Moisés le dice al egipcio, no se quedará en Egipto ni una pezuña, nada. Nosotros no podemos dejar nada atrás, nada en el mundo. Tenemos que entregar todo nuestro corazón para que el Señor sea nuestra guía en todo momento. El Señor quiere vencer nuestra carne. Él quiere vencer, el Espíritu quiere vencer, pero es de parte de nosotros que debemos ceder, que Él haga la obra, que Él haga la obra en nosotros. ¿Cuál es nuestro deber? Humillarnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios, buscar su rostro. Pero en todo proceso tiene su situación, todo proceso tiene sus luchas. Entendemos que tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu, cosas que aún no le hemos entregado al Señor, pero que con esta reflexión creo que el Señor nos está hablando a cada uno. Sí, no es fácil para nosotros si carnalmente lo pensamos. Para Dios es completamente fácil cuando nosotros le entregamos ese proceso por el que estamos pasando, aquellas debilidades que tenemos todavía. Yo les invito, mis hermanos, a que reflexionemos sobre eso, que tomemos un lápiz y un papel y escribamos, pongamos allí cuáles esos procesos todavía, esas luchas interiores que aún tenemos que no le hemos entregado al Señor. Aquellas pasiones que todavía tenemos en nuestra carne que no le hemos entregado al Señor. Se nos desvían nuestros ojos, nuestros oídos
están prestados para el chisme. Nuestra boca habla murmuraciones. Hay cosas, mis hermanos, que yo puedo nombrar muchas. Aquellos que hay esas debilidades en nuestros corazones todavía con el vicio. Aún fumamos, aún decimos malas palabras. No todas las cosas que podamos hacer en lo secreto, crean que las podemos ocultar de las personas que están a nuestro alrededor, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a guiar nuestras vidas en este proceso que tenemos por delante, en estas situaciones que estamos viviendo de pandemia. El Señor ha permitido que nosotros nos refugiemos en Él. Ahora, nosotros le estamos dedicando el tiempo a la oración, le estamos dedicando el tiempo a buscar en su palabra. Busquemos lo que dice el Señor en su palabra a través del libro de Josué que estamos leyendo en la actualidad. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dice: no se apartará de vosotros este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. No es que sientas envidia para aquel que prospere. El Señor te ha dado las herramientas para que tú seas próspero, para que tú seas triunfador, para que tú seas una persona guiada por su Espíritu Santo. Todo te saldrá bien. Pero ¿qué debes hacer? No se apartará de ti el libro de la ley, para que medites en él constantemente, de día y de noche, meditando en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. El Señor nos ha dado esa palabra como herramienta. ¿Está algún enfermo entre vosotros? El Señor nos dice en Proverbios 4, versículo 20. Y dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, tenemos las herramientas para la libertad, para la sanidad, para andar en sus caminos. El Señor nos ha provisto de todo, nos ha provisto de su Espíritu Santo. Pero fíjense en una cosa, Él quiere, así como Él nos ha dado herramientas, Él quiere que nosotros seamos una herramienta en sus manos, una vasija de honra, que seamos hombres como Gedeón, Moisés, Josué, Jeremías, como Samuel, como Andrés, como Tomás, como Pedro, como Pablo. Deseamos que seamos personas de valor. ¿Eran estos hombres, algunos de ellos, como usted y como yo? El Señor transforma nuestras vidas para que seamos una herramienta en sus manos. El Señor no va a mandar un ángel a predicar el Evangelio. Él te va a usar a ti. Él te va a usar a ti y a mí. Él lo va a usar a usted, mi hermano. Usted es el que se va a levantar con voz de mando. Así como Moisés se paró delante del mar rojo y levantó sus manos. Y en el nombre de Jesús, hoy por hoy, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, el Señor conoce todas nuestras debilidades. El Señor conoce todo nuestro corazón. Él conoce los pensamientos del hombre. Antes de que nosotros pronunciamos
palabra ya Él la conoce. A Él no le podemos ocultar nada. Pero cuando nos sometemos a Él, cuando nos doblegamos delante del Señor, no que nos vamos a poner a la par, sino que Él está en nosotros. Él es el que nos guía a toda verdad. Y fíjense cómo ser un instrumento en sus manos. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 6, que nos dice la palabra al respecto. Isaías capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Y este era un hombre que dice en la palabra: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto en mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos nosotros a responderle al Señor de la misma forma? Heme aquí, envíame a mí. Pero Él hizo un proceso. Él pasó por un proceso. Vino el serafín y tomó del carbón encendido y tocó sus labios. Y le dijo: es quitada tu maldad. Ahora eres limpio. El Señor pagó el precio por nuestra salvación. Él fue a la cruz y llevó allí nuestros pecados. Ya no va a venir el serafín. Ya no va a venir el sacerdote de tiempo en tiempo sacrificando un macho cabrío por el perdón de tus pecados. El Señor pagó el precio por tus pecados. El Señor Jesús llevó en la cruz tus enfermedades, tu dolencia, llevó tus pecados en la cruz para que nosotros seamos limpios. Cuando reconocemos nuestros pecados, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando acudimos delante de Él: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando estás dispuesto en tu corazón a que el Señor sea tu guía, sea tu Señor, cuando Él es nuestro Señor, no nosotros al lado de Él, sino Él delante de nosotros. Si tú no vas delante de mí, no iré, le dijo Moisés. Él va delante de nosotros. Él alumbra nuestro camino. Él guarda nuestros pasos. Pero tenemos que estar con un corazón dispuesto, con un corazón entregado a Él. Y quizás lo he repetido muchas oportunidades, pero así aprendemos. Cuando por la repetición de las cosas, humillémonos delante de Dios. Que sea el Espíritu de Dios guiando nuestras vidas, guiando nuestra oración, guiando nuestro corazón, no nuestra soberbia, no nuestro interior, no nuestra carne. Que sea el Espíritu de Dios tomando el control. Y es que no es que Él lo va a tomar y dice: oh, yo voy a tomar el control ahora. No. Él es un Señor. Él es Dios de amor. Y Él asimismo quiere que nosotros seamos: Señor, estoy dispuesto a entregarte todo mi corazón. Quiero culminar haciendo una oración. Oh Padre Celestial,
quiero bendecir tu nombre en esta hora, Dios. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, y darte infinitas gracias por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Pero, mi Dios, si hay algo todavía en mi corazón, Señor, que no te agrada, algo que yo tengo allí reservado, mi Dios, que no te he entregado, yo te pido, mi Dios, que tú me muestres, Señor. Oh Señor Jesucristo, ayúdame, Señor, en mi temperamento. Ayúdame, Señor mío, a caminar en tus caminos, Señor. Enséñame por tus sendas a andar y guarda mis pasos, Señor. Endereza mis pasos, Señor, si están torcidos, mi Dios. Guíame por caminos rectos, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido perdón el día de hoy por haberte fallado. Porque en mi corazón, Señor mío, hay aún cosas que no te he entregado. Pero hoy, Padre de la Gloria, decido, mi Dios, pedirte perdón, Señor, por toda arrogancia, por toda vanidad, por todo descuido en la oración, Señor, por la falta de fe, Señor mío. Perdóname, Dios, perdóname. Y te invito, Padre, te invito a ser el Señor de mi corazón. Quito todo aquello que yo he anidado durante tantos años en mi vida. Lo saco de mi corazón. Ahora te lo entrego a ti. Sé mi Señor. Y gracias. Gracias por perdonar. Alumbra mi camino, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Y confiando en Dios que prontamente nos podamos reunir y vernos nuestras caras. Reciban un abrazo muy fraternal. Dios les guarde y la bendiga.